Vamos a hablar acerca de la terapia de reemplazo hormonal con antecedente de endometriosis en la mujer en la menopausia. Hago una declaración de no tener ningún conflicto de interés para esta presentación. Y pues tenemos que contextualizarnos un poco en que hoy en día, como dice este artículo de Lancet del año 2021, tenemos que entender que la enfermedad de la endometriosis es una enfermedad crónica y es una enfermedad sistémica, que sabemos que pues afecta a un 10-15% de la población femenina, algunos dicen 5, otros dicen 7, pero hoy en día sabemos que hasta un 10 a un 15% de la población femenina es afectada por esta enfermedad, y hay una realidad que la paciente en la posmenopausia no es ajena a esta enfermedad sistémica. Este artículo del año 2019 de la doctora Segmama dice que hay hay que prestarle una especial atención a la mujer con endometriosis en esta etapa de la vida, porque existe hasta un 2 a un 3% de asociación de patología maligna ovárica de pacientes con antecedente de endometrioma en esta época de la vida. Entonces, pues una de las dudas que existen es si se puede prescribir o no se puede prescribir terapia hormonal de suplencia en la menopausia en pacientes que hayan tenido antecedente de endometriosis. Y clásicamente esa es la información que nosotros le decimos a las pacientes. Cuando una paciente tiene una miomatosis uterina, le decimos tranquila, no se afane, que en la época de la menopausia esos miomas le van a ir desapareciendo porque ya no hay estímulo hormonal. Y con la endometriosis le decíamos exactamente lo mismo. Esta es una enfermedad de la premenopausia, los estrógenos van a bajar, entonces ya van a involucionar los focos que usted tiene activos, las lesiones peritoneales, las profundas. Pero sabemos claramente que en reportes de casos en los años recientes hay una reactivación de las lesiones de endometriosis en algunas pacientes en esta etapa. Entonces, hay unas preguntas que vamos a tratar de responder, hay otras que desafortunadamente, siendo una enfermedad tan enigmática, no vamos a poder tener una respuesta, que si esta reactivación puede llegar a migrar hacia la malignidad, y se ha planteado lo que dijimos, que si la terapia hormonal de suplencia podría influir en la recurrencia de la endometriosis. Pongamos un caso clínico, una mujer de 51 años que ustedes la van a ver la próxima semana en el consultorio, antecedente de una resección endometrial discoide, una resección intestinal discoide por endometriosis, infiltrante profunda a los 43 años, esa paciente lleva 3 laparoscopias por una endometriosis severa, múltiples tratamientos hormonales con anticonceptivos orales, dienogés, análogos de GnRH, y la paciente, como buena paciente de endometriosis, con un cuadro crónico de dolor pélvico crónico, dismenorrea, dispareunia, isquesia. Esa paciente, cuando está con marcados síntomas climatéricos, ¿usted le daría o no le daría terapia de suplencia hormonal? Con el temor que con una endometriosis que ha tenido severa, infiltrante, vaya a poder existir una reactivación de la enfermedad. Entonces la pregunta es sí, no le daríamos terapia. Entonces, hay muchas revisiones, hay muchos artículos, la mayoría de ellas muy recientes. Estos artículos están tratando de establecer una controversia si se puede dar o no se puede prescribir terapia de suplencia hormonal en esta época, pero probablemente tómenle foto a este artículo. Esta es una de las mejores revisiones que existen, este artículo de Gemel, publicado en el Human Reproduction Update del año 2017, donde hace una revisión sistemática muy completa acerca del manejo de la menopausia en mujeres con historia de endometriosis. Y él evalúa, nos dice en esta revisión, que la terapia de reemplazo hormonal alivia los síntomas de la menopausia, eso lo tenemos muy claro, pero que hay que tener en cuenta que hasta un 2, por fortuna, 3% de pacientes en la posmenopausia podrían padecer y reactivar síntomas de la enfermedad. ¿Cuál es la hipótesis que se plantea? Que los estrógenos exógenos podrían reactivar la patología. Hizo una revisión, como ustedes lo ven, extremadamente completa, hasta mayo del 2019. Evaluaron todos los estudios que tenían impacto de la terapia de suplencia hormonal en mujeres con antecedente de endometriosis. Ustedes ven, seleccionaron 45 artículos, una revisión sistemática de Cochrane, una revisión sistemática adicional, 5 revisiones narrativas, 2 ensayos clínicos, 2 estudios retrospectivos de cohorte, 34 reportes de casos y series de casos. Aquí ustedes lo ven, los estudios que se excluyeron para poder dar una buena conclusión a lo que se presentó. Y si ustedes lo miran, en esta tabla se muestra las dosis de regímenes asociados a terapias de suplencia hormonal en la época de la menopausia, pero miren que todos son, la mayoría, muy antiguos, de cuando se daban incluso este nombre comercial que estuvo aquí en nuestro medio de Premarin, de implantes de estradiol, y se decía que algunos autores
reportar un aumento de la transformación maligna en endometriomas en mujeres que estaban recibiendo terapia de suplencia hormonal estrogénica sin contraposición de progesterona. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que tiene un antecedente de un endometrioma y que esta paciente, probablemente por tamaño o porque no hizo mucha sintomatología, no se operó y llegó a la menopausia, podría llegar a existir una transformación maligna en la posmenopausia asociada a la terapia de suplencia hormonal. Hay una evidencia de baja calidad, según la conclusión de esta revisión, que sugiere que la terapia de suplencia hormonal puede ser prescrita en mujeres con historia de endometriosis, especialmente en mujeres jóvenes que han tenido falla ovárica temprana, menopausia prematura, y se habla que las terapias continuas o cíclicas o tibolona se ha utilizado clásicamente con buenos resultados en la mejoría de la sintomatología sin reactivación de la enfermedad. Bajo este escenario, una de las observaciones, una de las recomendaciones que hace esta revisión es que usted tiene que ser cuidadoso de prescribir terapia de suplencia hormonal durante la menopausia en mujeres con antecedente de endometriosis, que podría llegar a existir y había que también ser cuidadosos en el posible riesgo de transformación maligna, aunque la incidencia de la transformación maligna de los endometriomas hoy en día sabemos que no es superior al 2%, sobre todo en antecedente de endometrioma y asociación con carcinoma de células claras y carcinoma endometrioide, que hay que evaluar definitivamente de una manera muy individualizada los beneficios de dar terapia de suplencia hormonal y hay que mirar muchas cosas, como cuando hacemos la individualización de cualquier terapia, la edad, las enfermedades previas, la historia familiar, las comorbilidades, el índice de masa corporal y que la, la, la decisión será al final dar o tibolona o inhibidores de aromatasa o SERMs combinados con estrógenos y que ante cualquier duda, sobre todo en esta época de la vida, usted tiene que tener una confirmación histológica en el caso que haga un abordaje por laparoscopia. Entonces, bajo este escenario, nosotros y el concepto que nosotros clásicamente tenemos establecido es que la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente, pero ahora les voy a mostrar algunas cosas nuevas que hay frente a la etiología de la endometriosis y que definitivamente no solamente podemos establecer que tenga solamente un componente estrogénico y que por tanto la terapia estrogénica en la posmenopausia podría llegar a reactivar los focos, sino que hay una cantidad de cosas muy interesantes que hoy en día sabemos frente a la patología de la endometriosis. Desde 1860, cuando Rokitansky la describió, se han formulado muchísimas hipótesis sin que ninguna nos logre satisfacer completamente, pero hay unas cosas que son nuevas que se las voy a mostrar en este momento. Lo primero es que el antecedente de historia familiar, que la mamá o la hermana hayan tenido endometriosis, favorece en unas 5 a 8 veces más posibilidades que una mujer pueda llegar a padecer la enfermedad. Sabemos claramente que no se han encontrado unos genes específicos asociados a endometriosis, pero se requiere la mutación de 3 o más genes e incluso algunos autores señalan a cromosomas 10 o 20 como algunos genes implicados en el origen de la enfermedad y definitivamente tenemos que se conoce que el tejido endometrial ectópico es capaz de sobrevivir, adherirse, proliferar, invadir y neovascularizarse. Hoy en día nosotros tenemos claro que los focos peritoneales de endometriosis pueden llegar a tener autonomía, ellos mismos hacer una autoproliferación y no necesariamente esos focos de endometrio ectópico van a depender directamente del estímulo estrogénico producido en el ovario. Entonces, por eso es que hay muchas hipótesis que, como les digo, todas podrían llegar a tratar de justificar un origen de la enfermedad que irían más allá simplemente de una enfermedad de estimulación estrogénica o de estímulo hormonal. Hoy en día, como ustedes lo ven en esta diapositiva, en esta imagen, estamos hablando de un componente genético tremendamente importante, una paciente que tiene un compromiso inmunológico, una alteración en la apoptosis, que ya lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. Sometidas estas células a un estrés oxidativo constante, se van a producir unos cambios celulares en los cuales probablemente vienen de un origen, de una menstruación retrógrada. Hay células, unas stem cells que están involucradas en el origen de la enfermedad y fíjense que esto involucra todas las hipótesis que se han planteado crónicamente en el origen de la endometriosis. La primera de ellas, que es la que clásicamente lleva 80 años planteándose, que esta menstruación retrógrada, pues no llegaría a explicar que las lesiones de endometriosis se den en todas las mujeres, sabiendo que el 90% de ellas tienen algún grado de menstruación retrógrada, pero ¿por qué hay descrita endometriosis en hombres o por qué hay descrita endometriosis en mujeres sin útero?
Entonces, por esta razón, esta teoría de la menstruación o esta hipótesis de la menstruación retrógrada no nos puede llegar a satisfacer completamente como un origen de la enfermedad. Se han planteado otras, como la teoría de Hallman, en la cual se dice que las lesiones endometriósicas ocurren de manera secundaria a que las células endometriales hacen una diseminación, casi como en la diseminación oncológica, a través de los vasos sanguíneos y linfáticos de la capa basal del endometrio y se embolizan a sitios ectópicos. O sea, casi como la diseminación, dijimos, del origen de un cáncer endometrial. La teoría de la inducción de Meyer, en la cual se habla fundamentalmente que la metaplasia celómica es la transformación del tejido peritoneal normal en tejido endometrial ectópico pluripotencial, y eso es lo que podría llegar a generar estas lesiones endometriósicas a nivel de todo el peritoneo. El análisis de Matsuzaki muestra que el origen de la metaplasia puede hablarse en el origen de la endometriosis profunda, en el origen de la endometriosis del tabique rectovaginal antes llamada, pero es poco probable que se relacione con la enfermedad peritoneal superficial. Las teorías clásicas, por tanto, entonces no consiguen explicar completamente la fisiopatología de la endometriosis y sabemos claramente que en la endometriosis profunda, quística, en las lesiones típicas hay un componente de monoclonalidad y hay una influencia genética y epigenética que cada día está tomando más fuerza relacionada con la actividad de la aromatasa intracelular que resulta en la producción de estrógenos intracelulares. Entonces, estos cambios genéticos epigenéticos que van realmente a establecer una hipótesis más en el origen de la enfermedad. Incluso miren esto tan interesante que mostraba esta revisión anterior, que decía que las lesiones de endometriosis profunda podrían incluso volverse sintomáticas más de 10 años después de la menopausia, en ausencia de estrógenos circulantes. Entonces, por tanto, no necesariamente se requiere un estímulo estrogénico para que vaya a existir una reactivación de la endometriosis en la posmenopausia. Pero sí podría explicarse como resultado de un incidente celular genético epigenético cuando ese endometrio implantado comenzaría nuevamente a desarrollarse repentinamente. Entonces, por eso les digo que esta teoría genética epigenética tiene un componente importante que ya lo vamos a explicar. O sea que además de eso podría tener, si es de origen genético, algún componente hereditario que iría de la mano con lo que dijimos que una mujer tiene 7 a 8 veces más posibilidades de tener endometriosis si sus familiares de primer grado han tenido la enfermedad. Entonces, por tanto, pues la endometriosis comienza como hay una combinación acumulativa de incidentes celulares genéticos y que van a exceder un cierto umbral y pueden ocurrir unos incidentes adicionales durante el desarrollo intrauterino. Hoy en día hay algunos artículos que nos muestran que en algunos fetos femeninos ya hay células de endometriosis cuando se hacen estudios de anatomía patológica en fetos en semanas tempranas de gestación y ya se encuentran algunas células de endometrio ectópico. Entonces, va a existir a lo largo de la vida unos errores durante la mitosis y esos errores durante la mitosis celular van a dar como resultado unos cambios apoptóticos a nivel celular en esta muerte celular programada y van a estaría generando que haya una transmisión en la siguiente generación de células. Entonces sabemos claramente que la célula endometriósica tiene unas alteraciones en esa muerte celular programada y estas alteraciones van a producir unos cambios o van a generar unos cambios diferentes en la apoptosis de una célula no endometriósica. Se habla además que qué podría estar generando estas alteraciones. Hoy en día se dice que hay unos factores externos importantes, sustancias mutagénicas, se estudia cada vez más las dioxinas, otros contaminantes, se habla de radiación, pero lo que sí tenemos perfectamente claro es que el estrés oxidativo, como el que sucede dentro del endometrioma, causado por menstruación retrógrada, por una infección, por cambios en el microbioma peritoneal, va a producir un estímulo estrogénico constante y estos focos de endometriosis, de hecho, van a sobreexpresar unos receptores hasta 100 veces más que el tejido endometrial eutópico. Entonces, esto explicaría por qué cuando cesa el estímulo hormonal, podría cesar el estímulo también de las células de endometriosis. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la prescripción de terapia de suplencia hormonal en mujeres con endometriosis o con antecedente de endometriosis se basa en un riesgo-beneficio, en una evaluación de la enfermedad residual post-cirugía, si uno conoce a la paciente y sabe qué tanta enfermedad residual después de la cirugía quedó. Y lo otro es porque eso ha sido también tan controvertido en mujeres posmenopáusicas con obesidad, sobre todo por la actividad de la aromatasa en la conversión periférica de estrógenos, podría llegar a generar un riesgo mayor en pacientes con índice de masa corporal alto en una reactivación o en algún modo, en alguna parte de la génesis de la enfermedad en esta etapa de la vida. Entonces,
La teoría genética y epigenética tenemos claro que se va a sumar a las otras hipótesis que tienen desde antes, al de la implantación, al de lo que ya hemos hablado, de la teoría de Hallman, etcétera, en la cual lo podríamos resumir en el que, si tomamos históricamente la menstruación retrógrada, unos cambios inmunológicos que hoy en día perfectamente se conocen en la endometriosis, aumento de macrófagos intraperitoneales, cambio en las células NK, asociado a una predisposición genética, va a tener además un estímulo de factores ambientales y esto se da una combinación perfecta para que vaya a haber una génesis o una reactivación de la enfermedad. Entonces hay una pregunta que no podemos responder en este momento, que si la célula endometriósica no tiene una apoptosis o será igual al de la célula implicada en la oncogénesis. A la endometriosis le ha llamado una enfermedad benigna con comportamiento maligno y cada vez estamos más convencidos que casi la célula endometriósica, guardada las proporciones, se podría llegar a comportar como una célula oncogénica, precisamente porque tiene su apoptosis alterada y va a estar estimulada, como ocurre en el cáncer, por cambios inmunológicos, por cambios endocrinos, por cambios paracrinos, y estos cambios van a generar que estos incidentes, como hoy en día se llaman genéticos epigenéticos, adicionales con un trauma repetido, como es este estímulo hormonal de la menstruación retrógrada, se da un microambiente a nivel peritoneal que va a influir de una manera tremendamente importante en la génesis de la enfermedad. Entonces, miren que todas las hipótesis enfatizan que este trauma repetido, el estímulo externo desde el punto de vista del estrés oxidativo, la inmunología, el papel de los estrógenos y el líquido peritoneal, podrían conservar toda su importancia para comprender el crecimiento, la perpetuidad y la reactivación en una época de la posmenopausia de las células endometriósicas. Y además de eso, como si fuera poco, una cantidad de hipótesis que ninguna definitivamente podemos decir que es el origen de la génesis como tal de la enfermedad. Se dice que los cambios de dieta, elevada ingesta de grasas saturadas, estilo de vida, edad tardía del primer embarazo, estrés, asociación con otras enfermedades inmunológicas. Entonces, por ejemplo, una paciente que esté en la menopausia, haya tenido endometriosis, haya tenido, por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, sería candidata, por ejemplo, para una terapia de suplencia hormonal, donde ella ya tiene un componente inmunológico que podría reactivar la enfermedad en esta etapa de la vida. Algunos otros grupos poblacionales. Entonces, como esta revisión, por ejemplo, del año 2019, publicada y nos mostró que la terapia de reemplazo hormonal en una enfermedad que se presenta en el 2 al 3% de mujeres en la posmenopausia, tiene un papel importante su reactivación con los estrógenos exógenos y es importante entender, como lo dice Saneta, como les digo en esta revisión, que se reporta un riesgo incrementado de transformación maligna en los endometriomas después de la menopausia, especialmente las pacientes que han recibido terapia de suplencia hormonal sin contraposición estrogénica. Entonces, pues tenemos unas terapias que se pueden establecer en la posmenopausia para endometriosis. He operado muy pocos casos de endometriomas en la etapa posmenopáusica, en los cuales pues claramente se hace una cirugía radical, precisamente por este riesgo de transformación maligna. Se ha planteado la posibilidad también de la utilización de progestágenos en la posmenopausia para control de la endometriosis, también inhibidores de la aromatasa. Y hoy en día, ¿hacia dónde está enfocado el estudio y el diagnóstico de la endometriosis? En superar más allá de los niveles de CA125. Está en búsqueda de biomarcadores plasmáticos, biomarcadores urinarios, y es mucho, mucho, mucho lo que se está investigando, artículo del año 2020, artículos en los cuales muestran unos estudios moleculares muy complejos que van tratando de buscar la posibilidad de encontrar, por ejemplo, factores angiogénicos que podrían llegar a determinar persistencia de la enfermedad y cómo parte de la terapia ya tiene que dejar de ser solamente un manejo hormonal, progestacional, sino también tendría que estar enfocado a terapias inmunológicas muy avanzadas, terapias antiangiogénicas que nos podrían llegar a tratar de buscar un control de la enfermedad mucho mayor que el que tenemos ahora, sobre todo en sus inicios. Entonces, nuevas teorías, nuevas hipótesis, se habla realmente de muchos factores de crecimiento, siempre teniendo en cuenta el estrés oxidativo, autoanticuerpos, etcétera. Entonces, ya para concluir, después de toda esta revisión, sabemos que
Pues las mujeres con historia de endometriosis deben ser cuidadosamente aconsejadas acerca de la posibilidad de recurrencia de la enfermedad en la posmenopausia. Cuando yo tengo una paciente que está en la posmenopausia y me dice, mire, yo tengo una historia como las que le mostré ese caso clínico, yo podría tener una reactivación de la enfermedad porque siempre tenía claro que cuando llegaba la menopausia, la enfermedad iba a desaparecer. Hoy en día sabemos que no, hoy en día tenemos que decirle a la paciente que hasta un 3% podrían llegar a tener persistencia de la endometriosis o incluso reactivación de la enfermedad. Segundo, que tenemos que individualizar muy bien los casos si la paciente tiene este antecedente de la endometriosis para decidir nosotros darle una terapia de suplencia hormonal, pues que tenemos que establecer claramente los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en la protección ósea, en la mejoría de la sintomatología climatérica, frente a un potencial bajo riesgo de aparición o reactivación de la endometriosis. Pero hay preguntas que quedan sin resolver, como lo que dijimos, si yo tengo una paciente que tiene un endometrioma que no se operó y me llegó a la etapa del climaterio, a la etapa de la menopausia, tengo que establecerle claramente que darle una terapia de suplencia hormonal podría llegar a interferir en una reactivación o en una transformación maligna de ese endometrioma. Entonces, ¿cuál es el mensaje, el consejo realmente que podemos establecer con base en esta parte? Que la terapia de reemplazo hormonal en la paciente con antecedente de endometriosis se puede dar, que tenemos que ser muy cautos, muy cautelosos si la paciente, por ejemplo, tiene obesidad, tiene sobrepeso, qué tanta enfermedad residual le quedó después de la última cirugía, definir con ella si está teniendo sintomatología o no asociada a la endometriosis, porque hay pacientes que pueden persistir con sintomatología de dolor pélvico, pues claramente no va a tener dismenorrea, ya no están menstruando, pero podrían llegar a persistir con algunos síntomas relacionados con dolor, tanto con dolor pélvico crónico como con dispareunia, como con disquesia, y decidir sobre todo cuál terapia es la más indicada. Todas estas revisiones nos muestran que sería ideal como primera línea la tibolona, teniendo la indicación más indicada, y en mujeres incluso histerectomizadas, utilización de progestinas con dosis bajas de estrógenos. Entonces, finalmente, si yo tengo una paciente en la posmenopausia y tengo una paciente que haya tenido antecedente de endometriosis, estaría indicada dársela de una manera muy individualizada, de una manera muy selectiva. ¿A quiénes? Pues a las pacientes que están consultándome por síndrome vasomotor moderado a severo, lógicamente las pacientes para prevención de pérdida de masa ósea, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, y como lo vamos a ver ahora en una de las siguientes presentaciones del doctor Beltrán, con las pacientes que tienen síndrome geniturinario. Entonces, pues el mensaje es, en definitiva, primero, individualicemos la terapia de manera muy adecuada, ser cautos en este grupo de pacientes que hayan tenido o antecedentes de enfermedades inmunológicas o que hayan tenido una antecedente de una enfermedad severa de endometriosis a lo largo de su vida, entender que estamos ante una enfermedad crónica, ante una enfermedad que no desaparece en la posmenopausia y que, como lo vimos, hay que estar muy atentos a todas las nuevas publicaciones que están saliendo ahora, hablándonos acerca del componente genético de la enfermedad y dejar de pensar solamente que es una enfermedad puramente hormonodependiente y que como ya no hay estrógenos, pues entonces no se va a llegar a presentar, sino que incluso, como lo vimos en ese artículo, pueden haber reactivaciones de la endometriosis hasta 10 años después de haber tenido la menopausia. Pues les agradezco muchísimo su atención. Espero que con esto pues hayamos quedado resuelto un tema que es muy interesante, un tema que para algunos pensaban que de pronto la endometriosis y la menopausia como que no tendría realmente una relación. Y si ustedes lo ven, es un interés constante, porque miren que la mayoría de artículos y revisiones no tienen más de 3 o 4 años. Entonces, definitivamente, pues este era el mensaje que les quería transmitir. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al Departamento de Ginecología y la Fundación Santa Fe por haber tenido mi nombre en cuenta para esta presentación.